Señor, donde cada uno de nosotros percibió tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de poder levantar nuestras manos, como dice tu palabra, sin ira ni contienda. Gracias, Señor, por ese tiempo. Envíanos ahora tu bendita palabra, Señor. Danos, Señor, la guianza de tu Espíritu. Danos la revelación de tu Espíritu Santo. Permite que el oyente que tiene espíritu adentro, Señor, reciba esa confirmación para que sea una conexión de espíritu a espíritu y haya testimonio. Pero que la palabra no se quede solo en las mentes, sino que baje al corazón y especialmente a los pies para practicarla, para ponerla por obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero empezar diciendo, hermano, que este viernes hablamos acerca de un pasaje en Mateo capítulo 11, verso 28, donde el Señor hace un llamado a sus hijos, en este caso al pueblo de Dios que lo estaba escuchando en Israel en aquel tiempo, y les dice: vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces, si usted quiere oírlo, pues está ahí grabado en la página de la iglesia de Facebook. Yo le animo porque generalmente el Señor nos da series y es importante poder oír todo el mensaje que el Señor tiene. Pero quiero decirle entonces que el reposo de Dios está en Cristo. Cristo es nuestro reposo. ¿Cuántos dicen amén? El reposo, el descanso no está en la religión. No está en el conocimiento de la Biblia por sí solo como letra. El descanso, el reposo de Dios para el que está trabajado y cargado, está en la persona de Jesucristo. Y es muy interesante, hermano amado, cómo nosotros vemos que ese reposo, el Señor ahí en ese pasaje dice que viene cuando nosotros nos enyugamos con Cristo. ¿Y qué es eso de enyugarse con Cristo? Es cuando Él dice: tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ese yugo lo que indica es que nosotros debemos estar cerca de Él, como el buey viejo que va guiando al buey joven que está aprendiendo para arar la tierra. De esa manera nosotros tenemos que estar cerca del Señor Jesucristo. Ahora, qué interesante, hermano, es que en Jeremías, si usted me acompaña, y ahí entramos al tema de hoy, Jeremías capítulo número 6, y vamos a leer el verso 16. Respecto al descanso, usted va a ver cómo el Antiguo Testamento y Jeremías dándole palabra al pueblo de Dios, dice Jeremías 6, 16, así dijo Jehová. Quiero que ponga atención y vayamos despacio. Paraos, en otras palabras, deténganse en los caminos. Note que habla caminos en plural. Delante de nosotros, en los tiempos que estamos viviendo, aún siendo hijos de Dios, hay muchos caminos que se nos presentan, muchas rutas, muchas veredas, que probablemente el Hijo de Dios puede tomar bajo su libre albedrío, bajo su decisión, y que cree que caminando en ese camino va a obtener lo que desea. El Señor le dice a Israel que no era un pueblo pagano, sino que era su pueblo. ¡Ey! Como buen chapín. ¡Ey, mucha! Párense, deténganse en su camino o en sus caminos. Dice: y mirad, prestad atención, mirad, observad. Y no solo eso, sino preguntad por la senda antigua o las sendas antiguas. No sé cómo dice su versión.
cuál sea el buen camino. Hay mucha variedad de caminos, pero dice que nosotros nos detengamos, hagamos un alto en nuestra vida, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de actuar, que nos detengamos. Y que nosotros, al ver todos los caminos, preguntemos: ¿a quién cree usted que el Hijo de Dios debe de preguntar en este tiempo? Pues al Espíritu Santo que usted tiene dentro de usted. ¿No es el Paracleto que le convenía que viniera cuando Él se fuera? Y Él dice que nos va a enseñar todas las cosas. Todas, aún las que están por venir, Él no las va a enseñar. Pero hay que tener comunión con el Espíritu. Hoy en la mañana oíamos la importancia de tener una relación especial con el Señor para que haya revelación. Si usted tuvo la oportunidad en lo que venía aquí, tal vez de poder oír el mensaje de la mañana, nos hablaban acerca de eso. Entonces, cuando habla del buen camino que nosotros tenemos que tener claro, note que ya es singular. Y todos nosotros conocemos un verso en la Escritura, San Juan 14:6 me parece, que dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se acuerda que en Mateo está diciendo: vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar? No el pastor, no alguno de los 5 ministerios. No son los hombres los que nos hacen descansar. Y a veces se ha dado cuenta usted que cada vez que hay problemas buscamos a los hombres. Y debemos de buscar primeramente al que ha ofrecido y ha prometido darnos reposo, darnos descanso. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, yo podría decir que en el Antiguo Testamento, basándonos en este pasaje, que lo vamos a terminar de leer, dice que cuando encontremos al buen camino, el único, el verdadero, que es Cristo, nos invita a que andemos en Él. ¿Cómo será caminar sobre Cristo? Si Él es el camino, porque en un camino uno camina. Es, hermano, observar que si Cristo es el camino, Él ya dejó marcadas las pisadas para que nosotros las sigamos, las huellas. Amén. Es por eso que el modelo sigue y será siendo siempre el Señor, para que nosotros podamos caminar por Él. Pero cuando eso se hace, aquí viene la parte interesante del tema de hoy, que cuando hagamos eso dice: y hallaréis descanso, y hallaréis reposo para vuestra alma. Ya en Mateo 11:28, el Señor dijo: aprendan de mí. Y menciona 2 cosas interesantes que yo siento que nos cuesta a nosotros vivirlas. Porque, hermano, nosotros los hijos de Dios no siempre somos muy honestos. No sé si alguien se atreve a decir amén conmigo, porque amén significa así es. Pero dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Está de acuerdo conmigo que esas 2 características internas son difíciles practicarlas? Porque se nos sube el apellido. Es que usted no sabe quién soy yo. Y si no lo decimos, lo pensamos. ¿Le parece que eso a veces nos puede suceder a nosotros? Especialmente si por misericordia de Dios Él ha permitido que usted prospere en lo material. Y déjeme decirle que no todo el que prospere en lo material necesariamente prospere en lo espiritual. Por eso el Señor nos deja una ruta y nos dice: amado,
amada, yo anhelo que prosperes en todas las cosas. Y ahí está lo material. O sea, no es malo prosperar en lo material. Pero la teología de la prosperidad enfatiza solo prosperar en lo material. Y no importa si usted no prospera en lo espiritual. Pero lo bíblico es: amado, anhelo que prosperes en todo como prospera tu alma. Entonces el secreto es que prospere el alma primero. Porque cuando nos prospera el alma, la prosperidad material nunca te va a marear, nunca te va a desubicar para volverte arrogante y ser, aún como hijo de Dios, una persona totalmente distinta al modelo que es mansedumbre, que se puede traducir gentileza y humildad. Muchos de nosotros, aun cuando esa palabra nos indica la idea de que el humilde es uno que realmente es de escasos recursos, y así lo hemos entendido nosotros nada más, es que es bien humilde porque anda todo roto, ¿verdad? Bueno, que ahora la moda es andar roto. Y el que se compra un pantalón roto es lo más caro en los almacenes, ¿verdad usted? Mejor comprarse uno bueno. Pero esa es la moda. Y a veces nos gusta andar a la moda. Entonces, hermano amado, qué tremendo es darse cuenta que Él dice: si ustedes aprenden de mí la humildad y la mansedumbre, encuentran descanso en el alma. Pero aquí está diciendo: si ustedes encuentran el buen camino, y el buen camino es Cristo, entonces también van a hallar descanso para su alma. Hermano, ¿usted percibe cuando su alma se agita? ¿De verdad? ¿Está consciente que el alma es la que nos juega feo? Nos juega bien rudo. Venimos para el culto con el deseo de alabar al Señor y de repente el alma salta y se enoja por cualquier cosa. Tal vez se le cruzó un vehículo y usted se enoja. Tal vez está hablando de algo y se enoja. Es el almita la que hay que disciplinar. Por eso, ¿cuántos saben que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, está conquistando tu alma? Si tú te dejas conquistar tu alma. Porque si Él conquista tu alma por medio del Espíritu Santo y hay llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo controla tu alma. Eso significa que va a controlar tus sentimientos, va a controlar tus pensamientos, va a controlar tus decisiones, para que esas decisiones siempre sean sabias. Aleluya. Entonces notamos que en este pasaje vemos que en el Antiguo Testamento hay que buscar la senda antigua para que haya descanso en el alma. Y hay una gran tentación de hablar de lo que es el olam de Dios, que es la senda antigua, pero usa una palabra hebrea que es olam. Y olam son los principios eternos de Dios que hacen funcionar las cosas para el hombre, para la mujer. Y le digo, hay una gran tentación, pero otro día hablamos porque no es el tema. Pero solo le voy a dar una que tiene que ver con las familias. Porque si usted no me viene cuando los convocamos como parejas que vengan, pues me aprovecho el domingo y ahí va, ¿verdad? Todo por el mismo precio. Aleluya. Pero en Génesis 2:24 hay un olam de Dios. Y ese olam de Dios hace que funcione el matrimonio. Y dice ese olam de Dios que olam es eternidad. Olam es un tiempo fuera de la mente. O sea, nuestra mente no alcanza a entender la eternidad. Así que los olam de Dios, que son sendas antiguas, pero es olam, son atemporales. Y por eso en el mismo inicio de la raza humana, ahí en el huerto del Edén, claro, hay mucho más atrás, pero tampoco nos vamos a meter, eso lo vemos los miércoles, para los que se conectan. Dice, por tanto, fíjese que los olam de Dios son decretos de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros nos fuimos llamados a decretar?
tenga cuidado con cómo habla usted. Porque la moda ahora es que los ministros, especialmente los apóstoles, que a veces salen en cornflakes, y los profetas de estos tiempos se han acostumbrado a decretar. Yo decreto que tu vida a partir de hoy va a ser una vida llena de dinero. Aleluya, dice usted. Solo que ese decreto no viene de Dios. ¿Me está entendiendo? Por tanto, dice el Señor, el hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Y qué dice? Y se unirá a su mujer. Ese es un olam de Dios, que funcionó desde que se reveló y sigue funcionando hoy. Si usted, hermano, especialmente cuando está recién casado, tiene mamitis o papitis, no se va a poder unir a su mujer. Aló. Mire, aquí es donde la cosa se pone seria. Y los que están juntos se codean, ¿verdad? Es para ti, es para ti. No, hombre, es para usted. Ese es un olam de Dios. Aunque no diga amén. Pero como yo tengo que regresar al tema, en el Antiguo Testamento se hallaba descanso en el alma cuando se encontraba entre todos los caminos el buen camino. Pero se decidía andar por él. ¿Pero qué hizo Israel? Al final del verso 16 dice: no andaremos. El pueblo de Dios en los tiempos de Jeremías dijo que no quería andar en el buen camino. Y mucho pueblo de Dios que viene a las iglesias viven de tal manera fuera de los templos que le están diciendo a Dios con sus hechos: no voy a andar en el buen camino. Y ese buen camino ya dijimos que es la vida de Cristo, la vida del Señor. Ese es el modelo. Ojalá que usted no esté en la postura de decir en su corazón: no voy a andar, porque el resultado es que no va a andar con reposo y su alma va a estar agitada. Y hermano, un alma agitada enferma el cuerpo. Se lo digo de una vez. Un alma agitada termina enfermando el cuerpo. Así que hasta los mismos médicos hablan del psicosoma. Esa es una enfermedad psicosomática, palabra de domingo. Que claro, son dos palabras griegas que están ahí en el Nuevo Testamento, las puede encontrar, porque psique es alma, mente, que es parte del alma, y soma es cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con una enfermedad psicosomática? Es una enfermedad que tiene su raíz en el alma. ¿Se le sube o se le baja la presión? ¿Y por qué se le sube y se le baja la presión? Muchas veces no hay razones médicas. Claro, si usted come mucha sal y ya es persona de edad, pues aguántese, ¿verdad? Porque ya el médico le dijo: bájese la sal. Es que yo no puedo comer sin sal. Bueno, entonces aguante. ¿Aló? Usted decide. Pero si ya le hicieron todos los chequeos y dicen: no sabemos por qué se le sube y por qué se le baja la presión, alta o baja, puede ser psicosoma. ¿Sabe qué hacían los practicantes en los hospitales cuando les llegaban señoras, especialmente de cierta edad, con la presión arriba, con un shock de nervios? ¿Sabe qué hacían? Les inyectaban agua, y dicen que el agua duele cuando les inyectan agua. Hay un estudiante aquí de medicina, bueno, los médicos hoy ya no vienen a la iglesia. Brillaron por su ausencia los que estudian medicina o los que son médicos. Yo no sé si es cierto, porque a mí, gracias a Dios, no me ha agarrado la pataleta y no me han llevado al médico y que el médico diga: este no tiene nada, le pongo su inyección. Y sabe usted que muchas de estas señoras, cuando les ponen la inyección, se normaliza todo, porque ellas están confiando en la inyección, solo que es agua.
Enfermedades psicosomáticas. Yo creo que los hijos de Dios no deberíamos de tener enfermedades psicosomáticas si es que aprendemos a tener reposo, aprendemos a tener descanso en nuestras almas y estamos mostrándole a usted cómo se obtiene ese reposo en el alma. Pero yo le dije el viernes que íbamos a ir a Hebreos capítulo 3 primero. Acompáñeme, porque yo a veces me columpio, pero espero no columpiarme hoy, ¿verdad? Porque usted va a decir, ese hermano no hay modo que pare. Pero en el capítulo 3, desde el verso 7 de Hebreos, el autor a los hebreos nos habla acerca del reposo de Dios, que tenemos acceso ahora los hijos de Dios. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, pongamos atención a lo que dice el Espíritu Santo y que quedó aquí en la palabra. Si oyeres hoy su voz, ¿cuántos están oyendo su voz? Porque hermano, uno lo que más anhela cuando está aquí parado es que el Señor lo use a uno solo de instrumento, para que usted oiga su voz y usted tenga testimonio de eso, porque qué aburrido estar oyendo a un hombre, especialmente si no es pico de oro, sino tal vez pico del oro. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, esta palabra es una palabra muy antigua, que el autor de los Hebreos, seguramente el Espíritu Santo se la recordó cuando le está escribiendo a estos hebreos que estaban dispersos en diferentes lados. Pero ¿cómo es posible que cuando el pueblo de Dios oye la voz de Dios tenga la capacidad y posibilidad de endurecer el corazón en lugar de ablandarlo? ¿Sabe qué indica eso? Que nosotros los hombres y mujeres, por supuesto, el género humano, tiene una naturaleza pecaminosa terrible. Que como cuando llegamos al Señor y nacemos de nuevo, no se va, todavía está dentro, pero un día que esperamos, ya no va a haber naturaleza pecaminosa, ya no va a haber viejo hombre, ya no va a haber carne. Eso es lo que esperamos y lo que anhelamos. Pero mientras la haya, usted puede estar aquí oyendo palabra de Dios y endurecer su corazón. Y eso es lo que dice el autor a los hebreos. Como en la provocación, y nos pone un ejemplo otra vez del pueblo israelita. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Parece que fueron 10 veces, y 10 es número de prueba total, que el pueblo de Dios provocó a Dios. Y eso indica que nosotros, hermano, con nuestras decisiones en estos tiempos, podemos estar provocando a Dios. ¿Y cuántos saben que Dios en la palabra dice que Él es fuego consumidor? Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Sigo leyendo. Y vieron mis obras 40 años. Ya nos ubicamos, es el pueblo que salió de Egipto. Pero usted sabe que eso es figura. ¿Cuántos aquí ya salimos de Egipto? Si no levanta la mano, usted todavía no ha salido de Egipto. Ahora sí levanta. A veces nos cuesta levantar la mano, ¿verdad? Pero todo lo que aconteció en esos 40 años es sombra. Dice Pablo en 1 Corintios 10. Es figura para nosotros. Entonces, qué bueno que leamos eso y que el Espíritu nos hable. Entonces dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Hermano, Dios se disgustó con esa generación. ¿Cómo estará con nosotros el Señor? ¿Estará contento o estará disgustado? Medite. Yo tengo que meditar en lo que estoy diciendo.
¿Será que esta pandemia nos ha traído buenas calificaciones a nosotros los hijos de Dios? Mire, hermano amado, disculpe, yo sé a qué me meto, pero yo sé que aquí hay hermanos que deberían de estar aquí y que están en sus casas viéndonos a través de lo virtual, pero no necesariamente se quedaron, y los estoy viendo así directo, por razones valederas. Porque, hermano, tener temor a estas alturas del partido y no venir al templo porque tengo temor, ¿y por qué si se va al súper? ¿Por qué se va a trabajar? Porque el que no trabaja no come, ¿verdad? ¿Por qué nos vamos a pasear? Donde a veces hay más riesgos. Mire, hermano, yo puedo estar completamente seguro que aquí nadie se ha contagiado. Estoy completamente seguro. Porque a veces uno va a un lugar donde se ha dado cuenta que caminan sin mascarilla a la par de uno. ¿Lo ha notado? Y usted se hace a un lado. O se pone a orar o se pone a reprender y se aleja. Porque ahí sí tiene libertad. No le estoy hablando a usted, le estoy hablando a los que están allá. Por eso le digo, yo sé a qué me meto. Pero esta pandemia está sacando a luz lo que tenemos adentro. Si nuestra fe es así toda floja, pues toda floja va a seguir. Y hasta nos podemos endurecer más. Porque algunos cristianos, buenos cristianos, servidores del Señor, perdieron su trabajo. Y eso hace que el alma se agite, hermano. A otros les rebajaron el sueldo y todavía le dice el patrón, si querés te quedás, si no te vas. Y aquel, por tal de mantener algo de entrada, pues acepta, ¿verdad? Y muchos se aprovechan de ese tipo de situaciones. Aquellos que tienen sus negocios propios, cuando ven sus ventas bajar, yo me pregunto, ¿por qué Dios estará permitiendo que las ventas de los cristianos de sus negocios propios estén bajando? ¿Tendrá Dios un propósito? Porque Dios puede hacer que las cosas no sucedan de esa manera. Dios puede hacer que si el mundo se está deteriorando, los hijos de Dios están levantándose. Dios lo puede hacer, pero ¿por qué lo está permitiendo? Porque es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y en medio de esta situación, nosotros tenemos que entender que el Señor puede no estar agradado de nosotros. Existe la posibilidad. Porque esto que pasó aquí, que duró 40 años, donde dice, verso número 10, a causa de lo cual, por esa provocación, por probar a Dios, mire, hermano, si usted caminó buscando de Dios y de la noche a la mañana usted tuvo un luzazo, solo que no de Dios, y usted con ese luzazo dijo, de nada me sirvió estar en la iglesia, y se va al mundo y ahora disfruta del mundo. Mire, le voy a tratar de explicar. A ver, mire pues, su pastor todavía al día de hoy, con 50 años de cristianismo, todavía no ha ido a un partido de fútbol. ¿Sabe por qué? Yo sé que muchos de ustedes van a ver a los rojos, a los cremas, al Guastatoya. Son cremas o rojos, angelitos o diablitos, ¿verdad? Bueno, mi papá era crema. Y entonces, desde chiquito, yo era crema. Y ahora parece que van a jugar una situación ahí internacional, dice. Ahora que está tan alicaído el fútbol guatemalteco. Ay, hermano Sergio, ¿en qué anda usted? No, ¿en qué anda usted? Ahora, ¿por qué no he ido? ¿Por legalista? No,
Yo no soy legalista, por lo menos eso creo. Usted tendrá su propia opinión. Porque desde los 11 años yo voy a la iglesia. Y generalmente los partidos de fútbol se dan cuando hay cultos. ¿Cuántos saben que la NBA es un lujo ver un partido de básquetbol? De esos que usted mira en la tele, o me va a decir que no los mira. Hasta pienso que si hay un buen partido, otros les gusta el automovilismo. En lugar de meterse a ver algo del Señor, o cuando tenemos nosotros cultos, usted mira otra cosa. Aló. Y en algunas ocasiones me dicen algunos pastores cuando he estado por allá por el norte, mira, no querés ir a esta cosa. O me dicen algunas personas que me conocen, no, porque ese día me toca predicar. Y para mí es un alto privilegio el poder servir al Señor. No le estoy diciendo que no vaya, porque en alguna ocasión uno puede ir porque es deporte, ¿no cree? Y si usted no es de aquellos aficionados que idolatran, porque yo veo, hermano, qué triste es ver a los cristianos en el Facebook pelearse por ser del Real Madrid o del Barcelona. Mi pastor diría, si así fueran para la doctrina. Saben de todo menos de la palabra del Señor. Pero ¿por qué me salí un momentito? Porque dice que esa generación, en el verso 10, la parte final dice, y dije, siempre andan vagando en su corazón. Así dice su versión. Vagos espirituales. Yo me recuerdo que en el tiempo en el que yo crecí ahí en la Santa Marta, ahí a la par de la Florida, ahí llegué como a los 5 años, hasta que casi cumplí 27 y me casé con Yadi. Ahí nos fuimos a otro lado. ¿Cuántos conocen la Santa Marta? Bastantes. Bueno, las amas de casa, las mamás decían que los vagos eran los que andaban aplanando calles. ¿Ha oído usted esa frase? Es vieja, ¿verdad? Los nuevos no saben de eso. ¿Qué estás haciendo aplanando la calle? Los vagos eran los que estaban ahí en los postes y no trabajaban y no estudiaban y no hacían nada. Y hasta largos eran, ¿verdad? Podían ser ladrones. Entonces, cuando dice que los hijos de Dios, a los cuales el Señor se disgustó con ellos, andaban vagando en su corazón, son vagos espirituales. No hacen nada por el reino de Dios. No hacen nada por servir al Señor. Pero andar vagando en realidad, lo que dice el original es que andan errantes. No se ubican. Caminan por aquí, caminan por allá y nunca se desarrollan en ningún lugar. Por eso, qué importante, hermano amado, es que el Señor a usted le confirme que este lugar es el lugar donde Dios lo va a levantar y lo va a usar. Y usted eche raíces. Todos debemos echar raíces en el lugar donde Dios nos puso. Aleluya. Y no han conocido mis caminos. ¿Se acuerda que lo que leímos en Jeremías 6 hablaba de entre los caminos encontrar el buen camino? Y esta generación no conoció los caminos. Ahora nosotros, hermano amado, si ya somos hijos de Dios, ya conocemos el camino. Porque el camino se metió dentro de nosotros. El camino es Cristo. Yo soy el camino. Entonces, hermano amado, no tenemos excusa. Porque la ruta, el camino, la brújula está dentro. Entonces no agarremos esas vereditas raras. Me voy a ir un rato al mundial.
A mí me duele mi corazón cuando veo jóvenes de esta congregación que ya no le dan importancia a venir al culto, y algunos ya se fueron. Y como yo los tenía en el Facebook, por eso yo les he dicho, bórrenme del Facebook, por favor, para que no me dé cuenta dónde andan. Y andan felices los jóvenes disfrutando del mundo. Y yo me pongo a pensar, ¿por cuánto tiempo? Porque el mundo es un engaño. Las diversiones es un engaño. Los deportes pueden ser un engaño. Y ahora cambiaron el venir al culto por todo lo que el mundo ofrece. ¿Y sabe qué es lo más llamativo? Que se juntan. Y de repente ven, este está con este, y los dos ya no vienen. Y andan haciendo lo mismo. Ahora, ¿se da cuenta usted que muchas veces podemos ser engañados o entrar en una vagancia espiritual en nuestro corazón? Por no haber conocido. Y el verso 11 dice, por tanto, decretos de Dios. Y a veces los decretos de Dios pueden ser inamovibles. Eso es lo delicado. Dice, juré en mi ira. Está hablando Dios, haciendo referencia al autor a los hebreos de algo que pasó con el pueblo de Israel. No entrarán en mi reposo. Por todo lo que ahí vino mencionando. Ahora, hermanos amados, qué tremendo es esto. Porque el Señor anhela que usted y yo reposemos en Él. Capítulo 4, porque el tiempo no sé por qué aquí en Betel corre. Yo digo que entramos en otra dimensión. Y cuando yo siento ya se me fue el tiempo. Pero tenemos todavía algunos minutos. Hebreo 4. Cuando vemos el capítulo 4, inicia diciendo, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hay una promesa, hermanos. Y dice, de entrar. Cuando habla de entrar es que hay una puerta. ¿Estamos de acuerdo? Hay un cambio de dimensión. Y por medio de la promesa se nos invita a entrar en ese cambio de dimensión donde no importa las circunstancias, usted y yo vamos a estar reposados. El año pasado, y nunca había experimentado eso, que tanto familiares de miembros de esta congregación como miembros de esta congregación partieron al Señor, con el Señor. 11. Nunca me había pasado. Y no es fácil. Algunas veces no pudimos ni siquiera estar presentes, sino que a través, en forma virtual, orar, predicar, con un telefonito. Porque no dejaban entrar a nadie. Qué duro. Y este año ya podemos contabilizar como 5 o 6. ¿Y usted se ha dado cuenta que se están yendo pastores, ancianos, gente de alabanza, servidores? Y uno dice, Señor, qué difícil está la situación. Humanamente hablando, mejor nos quedamos en casa y no salimos. Pero los que se quedan en casa, aparece un fulano por ahí, un familiar, y le lleva el virus. Y dice, pero si yo no salía. Y puede ser que el que le llevó el virus está todavía vivo y el otro se murió. Son tiempos en donde nosotros tenemos que entrar. ¿Cómo vamos a entrar? Es la pregunta. Dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros
parezca no haberlo alcanzado. A ver, mire a su vecino, aunque sea su familia. O si se anima, mire a los que están cerca de usted. ¿Será que le ve cara de reposado? ¿De descansado? Porque, hermano amado, yo he podido observar que personas que han perdido a sus seres queridos muy amados, los he visto reposados en medio de situaciones como esas. Pero otros, por cualquier cosa que les pasa en esta vida, no están reposados. Ya se les está formando la úlcera, la gastritis, las jaquecas. Hay jaquecas que son por algo físico, pero hay jaquecas que no son por cosas físicas. ¿Me está entendiendo, hermano? Yo quiero hacer esto práctico. Hay personas que son un manojo de nervios y se tienen que tomar una pastilla. No estoy en contra de las pastillas, porque Dios ha permitido que la medicina se desarrolle. Pero habrá tembladeras y problemas físicos que yendo al secreto de Dios se pueden ir. ¿Cree usted que es posible eso? Claro, si las fuentes no son físicas, sino, insisto, almáticas. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿A cuántos se nos ha anunciado la buena nueva? Gloria a Dios. Como a ellos. ¿Quiénes ellos? Los que todavía no han entrado en el reposo de Dios. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Hermano amado, como 125 o 140 vinieron a las 8. Ahorita habrán aquí unos 150 tal vez, ¿verdad? Más o menos. Los 27, 30 que estuvieron en la mañana virtualmente y los 30 que están ahorita virtualmente, son bastantes personas, bastantes familias. Y yo me pregunto si mi desgaste de mis cuerdas vocales es suficiente para que usted, al oír la palabra, la acompañe de fe. Porque si no la acompaña de fe, no va a entrar en el reposo de Dios. En otras palabras, usted tiene que creer, tiene que tener el testimonio, aunque sea de una frase de toda una hora de enseñanza, que el Espíritu le diga: agarra eso porque es para tu necesidad y ponlo por obra, aplícale fe a eso que estás oyendo. Que se te vaya el temor para buscarme. Que puedas darte cuenta que en los lugares a donde vas, ahí sí no hay temor, pero a los lugares donde el Señor te puede levantar y te puede quitar el temor, muchas veces pones pretextos. Dice, no les aprovechó el oír la palabra. Mire, eso me pone a mí a temblar porque quizá contrario a algunos de ustedes, yo llevo 51 años en esto, desde los 11. Así que si usted multiplica cuántos mensajes he oído yo, son miles y miles de mensajes, pero dice que al que más se le da, más se le demanda. Pero ¿será que yo aproveché toda esa palabra? Ahora que con ese trabajo precioso que ha estado haciendo Ana Ruth, mi hija menor, yo la quiero honrar y bendecir porque ella está a cargo de el canal de YouTube de la Fundación Dr. Otoniel Ríos Paredes. Y estamos por llegar a los 2000 mensajes
clasificados en orden alfabético por temas. Y se lo digo porque muchos de ustedes ni siquiera se han suscrito. Y ahí tiene la oportunidad usted de volver a oír en directo y a todo color los mensajes de ese tremendo siervo de Dios. Porque lo honramos, porque honra al que honra merece. Y usted puede oír sobre la alabanza, sobre la administración del alma, sobre el apocalipsis, sobre muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿estaremos aplicándole fe a esa palabra?